un proceso formativo que parte con el pregrado y que culmina con el nivel doctoral, digamos. No sé si se ve correctamente mi pantalla, parece que no. ¿Ahora sí? Ok. Así que me siento muy honrado de esta oportunidad y, a decir verdad, me siento bastante en familia, no porque pertenezcamos a un mismo tipo de universidad, sino que hay muchos amigos y amigas en la sala y eso es un honor, digamos, y a la vez, digamos, un gusto encontrarnos, aunque sea en esta modalidad virtual, digamos. Bueno, pero el espacio virtual también tiene sus bemoles, lo podemos discutir en otra oportunidad. Hay ya mucho por investigar todavía y por saber. Así que nada, agradezco y doy paso a mi charla que se titula La planificación territorial chilena en la encrucijada, avances y desafíos. ¿Ya? Hay algunas cosas que parecen avances, pero que a lo largo de la conversación vamos a ver que siguen siendo desafíos. El profesor Peña acaba de destacar mi participación en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la verdad que no sé si eso es un privilegio o es un desprestigio, porque como la política que se publicó no es la que se construyó, por lo menos la que se construyó con nuestra colaboración allí, a ratos hay la sensación de no salir asociado a esa política por la dificultades que tuvo la poda que se le realizó. Digamos. Pero como nos gusta mirar el vaso medio lleno, no teníamos política, ahora tenemos política. Y como vamos a ver en la charla, eso puede ser un paso muy significativo. Digamos. Ya tendremos oportunidad de perfeccionarla, ya tendremos oportunidad de mejorarla, pero dimos un paso como país que costó muchísimo tiempo. Estábamos hablando ya varias décadas de la cuestión territorial y recién hace unos meses tenemos un instrumento en la materia. Entonces, quiero valorar esto. Dicho eso, razones por las que tenemos que hablar de planificación territorial y sustentabilidad, digamos. ¿Ya? Varias razones. Entre estas, una fundamental y que hace también parte de la preocupación de muchos de quienes están hoy día participando en esta actividad. Digamos. La convicción más absoluta respecto de que las condiciones geográficas de base, nuestro piso geográfico, las condiciones físico-naturales, ya sea que las miremos a través del clima, de la disponibilidad de precipitaciones, de los cambios que están ocurriendo ahora a propósito de estos cambios globales que ocurren en el planeta, nos obliga de cualquier manera, en el caso chileno, a avanzar hacia una mirada diferenciada y hacia una respuesta diferenciada. Varios de los que están aquí saben, y lo hemos conversado en algunos casos, que la tradición indica que es más fácil entregar una respuesta estandarizada para el problema que se quiera abordar en materia territorial, y casi con independencia de la latitud de la que estemos hablando. ¿No? Pero también todos aquí saben que sería impensado, como lo he dicho muchas veces, una respuesta única si nuestro problema fuese ordenar un espacio que va desde Centro África al sur de la provincia, de la península escandinava. Entonces, si nos parece tan imposible aquello, ¿por qué nos resulta tan difícil entregar una respuesta diferenciada? Y tal vez esto se asocia ahí a la segunda frase de la lámina, porque cuando se está en un Estado unitario de larga tradición centralista, eh, pasar o dar el paso que estamos mencionando a una forma de intervenir que asegure niveles de sensibilidad que puedan rescatar esas diferencias que estamos mencionando, estamos hablando probablemente de una cirugía mayor. ¿Ya? Nadie cede poder voluntariamente, como se ha dicho muchas veces, ¿ya? Y
por mucho que se declare, seguimos funcionando en un esquema en donde lo esencial se define en las oficinas centrales de cada uno de los ministerios sectoriales en los que se divide la acción pública chilena. Y claro, en ese esquema, obviamente, la planificación territorial es todavía débil, porque es muy difícil ya avanzar en la lógica de un Estado unitario que se caracteriza por responder de manera única y generalmente desde una ventanilla sectorial o especializada frente a los problemas que hoy día nos afectan. Entonces eso provoca la necesidad de aumentar las dosis de planificación, cuestión que tampoco es fácil porque efectivamente vivimos una época oscura en donde la planificación era asociada peligrosamente, digamos, a formas inaceptables de tomar decisiones. Y digo esto porque por ahí está escrito en varios sitios que medidas tendientes a mejorar la intervención en el territorio se acercan peligrosamente a la planificación territorial, como si esta fuese, digamos, asociable a un pecado mortal o a un aspecto negativo del ADN de nuestra geografía. Todo el mundo planifica, las universidades planifican, nosotros planificamos nuestra vida personal y familiar, las empresas planifican, los gobiernos planifican. Entonces, haber asociado la planificación territorial a un problema y no a una herramienta y a un facilitador hizo difícil la reinstalación en algún momento, en particular luego de la recuperación de la democracia en Chile. Y también esto ha facilitado el hecho de que predominen en las decisiones que se toman en el espacio geográfico chileno criterios más asociados a cuestiones ligadas a la rentabilidad, algunos dicen criterios de mercado. El mercado puede tener muchas virtudes y las tiene, pero lo importante es saber dónde uno le deja espacio para que asigne recursos, porque hay temas que no son posibles de resolver bajo la lógica de la oferta y la demanda, sobre todo cuando hablamos de los recursos comunes, cuando hablamos de el territorio como receptor, pero también cuando hablamos del territorio como producto, digamos. Allí es un error significativo en muchos casos recurrir solo o recurrir exclusivamente a mecanismos de mercado para tomar decisiones. Y el resultado último en esto, obviamente, es el surgimiento de disparidades territoriales. Algunos hablan de quiebres territoriales, de fracturas territoriales, tanto a nivel urbano, interurbano, como a nivel regional, a nivel comunal, que no solo han surgido, sino que son crecientes. Solo para recordar, una de los conceptos más repetidos a partir de lo que se llamó el estallido social es territorio, inclusión y otras palabras también, pero la palabra territorio apareció y, tal como ustedes saben, es una de las palabras que circula profusamente en las conversaciones convencionales que están teniendo lugar en este minuto, digamos. O sea, es decir, no solo hay una comisión que recoge, sino que hay otras que directamente también recogen lo territorial o la descentralización y otros conceptos asociados. Entonces, estas disparidades territoriales no surgieron simplemente de milagro, surgieron porque nuestra forma de tomar decisiones ha facilitado que efectivamente la expresión final sea estas tremendas diferencias, estos tremendos quiebres, ¿ya? La aparición de zonas de sacrificio y otras formas, digamos, degradadas de construcción de nuevos territorios. Aquí una consulta, Fernando. Yo en mi pantalla estoy viendo, me estoy viendo a mí mismo, ahora estoy tratando de eliminar esa parte y reducirla.
No sé si se ven los comandos de Zoom en mi pantalla para ustedes, porque Sí, yo los veo y me molestan. Sí, no sé sí. cómo se resuelve eso. Ah, el Pero, comando arriba ¿ya? lo puedes llevar a disminución, ahí es donde dice opciones. Donde dice opciones, ¿ah? Arriba, a la mano derecha. Y ahí puedes Lo que tengo minimizar y también son puedes varios botones, claro, sí, son varios botones, pero aparece ocultar nombres, ocultar panel de video, ocultar controles. ¿Sabes qué? No, no tengo opciones aquí en lo que yo estoy mirando, pero lo voy a arrinconar ahí, ¿ya? eso lo puedes arrinconar también. Y nosotros Eso, vemos la presentación muy bien. ok, ok. Muy bien, mira, yo aquí voy a citar un autor que no es un geógrafo ni nadie que trabaje en temas territoriales, es un cantante que se llama Jacques Brel, que es un cantante belga, ya falleció hace mucho tiempo, pero que instaló una canción que habla de el plano país que es el mío, ¿ya? A propósito de esta imagen aquí de una superficie plana perfecta, ya sin ningún sobre relieve, ni sobresalto, ni diferencia, ni nada. Entonces, se parece a la canción de Brel que describe Bélgica, cuando dice, mira, en Bélgica, en términos del relieve, las únicas montañas que existen son las catedrales. O sea, es un país tan plano que tiene por montañas sus catedrales, digamos, eso simplemente para decir que el punto más elevado alcance unas centenas de metros y no más, digamos. Entonces, este plano país que es el mío, dice Brel, podría ser lo que esté en la base para justificar respuestas estandarizadas en la política pública, ¿ya? Pero aún si estuviéramos hablando de Bélgica, y aún con un relieve tan, diríamos, entre comillas, homogéneo, ya saltarían sobre la mesa unas diferencias tan gigantes como las que existen desde el punto de vista cultural entre gualones y flamencos en el Reino de Bélgica. Y a nadie se le ocurriría decir que Bélgica ya es un país muy homogéneo, porque no lo es ni siquiera físicamente, a pesar de parecer una mesa o un plato o un plató, como dirían en francés, y ni mucho menos culturalmente, porque hay unas disputas ahí permanentes entre unos y otros en estos dos grupos dominantes en el caso belga. Digamos. Entonces, no se entiende, ¿ya? No entendemos, ¿ya? ¿Por qué la idea de mirar el espacio geográfico chileno en la práctica concreta como si fuese una mesa o una superficie eh, perfecta, digamos, sin sobresalto alguno? Tal vez en el caso nuestro lo cultural ha quedado un poquito tapado por la alfombra, digamos, y entonces no se ve tanto como debería verse. Ahí hay otro tema en la discusión constituyente, claramente el tema de la cultura o de la multicultura y de los pueblos originarios es otro de los conceptos que circula allí profusamente y que marcará sin ninguna duda el resultado y la propuesta de nueva constitución. Entonces, es probable que la sensación de que estamos operando sobre una mesa provenga también de que hemos guardado bajo la alfombra, ocultado, diría un amigo mío, las diferencias culturales que no solo son importantes, sino que además son una fuente de riqueza. Ya a esta altura me encantaría que nuestros niños pudieran manejar más de un idioma propio, digamos. Eso sería una ventaja gigantesca y no solo para pasarse datos en una jugada de fútbol como suelen hacer en la selección paraguaya y usando una lengua originaria. ¿Hacia dónde va Chile con el tema de la planificación territorial? Bueno, yo creo que vamos avanzando, probablemente para muchos no a la velocidad necesaria, pero no podemos dejar de decir que la creación de los gobiernos regionales a inicios de los 90 fue un hito importante y sobre todo lo fue porque ahora, al concretarse una parte de la estructura descentralizada, digamos, se abren perspectivas muy interesantes. Deslocalizamos los ministerios y por eso es que existen lo que algunos llaman la seremía, la Secretaría Regional y Ministeriales, los servicios regionales, etcétera. Hubo desconcentración
geográfica, digamos, de parte de la estructura del Estado, alguna desconcentración administrativa también, reforzamiento de algún instrumento. Yo recuerdo que en algún momento el Fondo Nacional de Desarrollo Regional servía para invertir allí donde no se podía invertir por falta de recursos, digamos, y se resolvía el tema pidiéndole un crédito al BID, ¿ya? Pero ha recuperado un poco la lógica de un fondo de compensación territorial, no totalmente, pero algo se puede hacer allí con el FNR, y por último es la fuente principal de recursos para los gobiernos regionales. Entonces no deja de tener importancia por ello, digamos. Tal vez el volumen y profundidad de varios de los desafíos requerirían de un instrumento todavía mucho más potente, pero allí está y se está usando. Hay un aumento relativo también de la decisión regional en la inversión pública, pero que se diluye mucho por la pérdida de peso de la inversión pública respecto a la inversión privada. Y también por la pérdida relativa de importancia de las decisiones propiamente regionales en materia de inversión y algunas formas de camuflar la decisión sectorial detrás de supuestos mecanismos de decisión regional. Se agrega a esto que la creación de nuevas regiones obviamente implica repartir los mismos recursos en un número cada vez mayor de regiones, lo que efectivamente va limitando el impacto de los recursos. Y en materia de descentralización política, aunque estamos hablando todavía de una descentralización política limitada, no deja de ser significativo que hoy día estemos liderando los procesos en las regiones con unas autoridades elegidas por votación directa, lo que les da legitimidad y que permite mejorar la negociación entre la escala regional y la escala nacional cuando se disputa sobre desarrollo. La descentralización fiscal nadie quiere hablar de ella, así que quedará todavía esperando un momento, pero por lo menos dos de las aristas se han completado bastante. Para este triángulo virtuoso de la descentralización faltaría todavía discutir probablemente rentas regionales o algo así. Los resultados de la aplicación del modelo no son nada de virtuosos, digamos. Por mucho tiempo se transmitió la idea de que el éxito del modelo chileno, y se habló que había que hacer en América Latina lo que se hacía en Chile y cosas por el estilo, pero después de octubre de 2019 estaba bastante claro que había dificultades estructurales significativas, hay dificultades estructurales significativas, tan significativas como que estamos redefiniendo el rayado de cancha fundamental, como es la Constitución. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que ha ocurrido, y entonces se habla mucho de los resultados de un modelo neoliberal que provoca, desde el punto de vista territorial y ambiental, algunas de las dificultades que ya he mencionado. No están aquí los textos que se han publicado allá en el sur por varios de ustedes, pero podríamos llenar varias pantallas con las cosas que se han hecho, sobre todo provenientes del dominio de la geografía y de otras disciplinas afines. Entonces, repito, el resultado no es bueno. El resultado se traduce en esas disparidades territoriales que ya mencioné, o en esos quiebres que algunos consideran que son estas diferencias entre espacios, digamos. Yo creo que entre los avances no podemos dejar de considerar que hay un mecanismo aquí que está, yo diría hoy, completo, aunque con debilidades, desde el momento que se publica ya la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que ya mencionamos, y se completa esta especie de triada virtuosa aquí de políticas, la de desarrollo urbano, la de desarrollo rural y la de ordenamiento territorial, al alero de una comisión interministerial que representa nada menos y nada más que la mitad del gabinete ministerial chileno, digamos. Entonces no es menor. Ahora tiene las virtudes de una comisión, pero también tiene los defectos de una comisión. O sea, si te toca un ministro que no se interese, la comisión no anda, como de hecho está ocurriendo, o anda poco, o anda a baja velocidad. Si te toca un ministro o una ministra motivada, efectivamente se pueden hacer muchísimas cosas desde esta estructura interministerial. Se completa la figura con los GORES, como ya dije, ahora con una autoridad elegida,
con unas estrategias regionales que varias están en actualización, y con unos planes regionales de ordenamiento territorial que, si bien existen, ahora sí tienen reconocimiento legal completo, pero todavía no están operativos en razón de que está pendiente la ordenanza respectiva, digamos. Perdón, el reglamento respectivo. Entonces, claro, yo no quiero ser mal pensado, pero si uno quiere frenar los PROT un ratito, no promulga el reglamento y entonces no hay PROT, ¿ya? Y por tanto, por ejemplo, no se pueden aplicar algunas potestades que vienen potenciadas allí en los PROT a propósito, por ejemplo, del manejo de los residuos. Y entonces, claro, Chiloé, por ejemplo, tendrá que seguir viendo cómo se agudiza el problema y sin poder avanzar hacia una solución que podría verse facilitada, digamos, con el PROT y también con las atribuciones que las nuevas autoridades regionales tienen específicamente a la hora de resolver cuestiones ligadas a los residuos. Y esto, claro, debería permitir estos dos engranajes que están ahí en tamaño menor, debería permitir una mejor adecuación ya al engranaje mayor que, como geógrafo que soy, pongo aquí de manera destacada, digamos, las condiciones geográficas de base que son finalmente las que nos están exigiendo obtener estas respuestas diferenciadas. Entonces, repito, aquí hay un avance que es significativo, ¿ya? Y que cobra todo su valor ahora que las autoridades o las nuevas autoridades regionales están intentando avanzar en esta línea. Aquí rescato una figura que quedó de aquella política de ordenamiento territorial que no fue, ¿ya? Y que no está recuperada de ninguna manera, ni como figura, ni como idea en la nueva política, pero que muestra de alguna forma los desafíos de gobernanza tremendos que tenemos, más allá de que se haya promulgado la PENOT y más allá que de aquí a unos meses pudiéramos tener el reglamento respectivo para los PROT. Aquí estamos hablando de una necesidad de articulación que, si uno la toma desde esta especie de núcleo central aquí, tiene que, de alguna manera, voy a usar una palabra que podría servir para los análisis de suelo, pero permear, así como la permeabilidad de los suelos. La pregunta aquí es: ¿cuánto es o cuál es la permeabilidad de la estructura institucional, la permeabilidad de los instrumentos para dejarse, entre comillas, inundar o humedecer por esta política nacional de ordenamiento territorial que se acaba de instalar? Si las instituciones y sus instrumentos son menos permeables, la política tendrá muchísimo más dificultades para operar y para que como país podamos disponer de los principios que la rigen, ¿ya? Y de los lineamientos que están allí establecidos para cambiar el rumbo de las cosas. Ese núcleo duro, conformado por estas tres políticas virtuosas, y lo que uno debería suponer, la capacidad de una comisión tan importante como que está conformada por 12 ministerios, debería permitir un avance, pero como todos sabemos, eso no está garantizado, porque puede primar la defensa corporativa y el refugio en cada una de las leyes orgánicas ministeriales, y podemos quedar sin ningún avance si es que efectivamente no hay un cambio de actitud, no solo en las autoridades sectoriales, sino que también en la misma comisión como tal, que no puede actuar como la suma de 12 posiciones o de 12 miradas, tiene que construir una mirada nueva, está allí para poner el tema territorial de relieve, no para que adentro de una estructura interministerial cada quien defienda lo que tiene que defender. El Ministerio de Energía lo suyo, el Ministerio de Obras Públicas lo suyo, ¿ya? El Ministerio de Transporte lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Costó mucho ponerlos de acuerdo respecto a ciertos conceptos en lo territorial, y va a costar ponerlos de acuerdo respecto de que ellos como comisión tienen que construir una mirada distinta que la simple suma, ¿ya? De las miradas sectoriales específicas que tiene cada uno. Entonces hay un desafío de corto plazo, que es cómo empieza a operar la PENOT y cómo empieza a traducirse en los PROT una vez que tengamos resuelto el tema pendiente.
y puedan formularse ahora con reconocimiento y con atribuciones específicas para las nuevas autoridades regionales, y en el largo plazo cómo vamos construyendo una forma distinta de intervenir y de transformar nuestro espacio, que, por ejemplo, a mi modo de ver, pasa por flexibilizar algunas herramientas sectoriales que hoy día priman, en ausencia por tantos años de una política específica de ordenamiento territorial, lo que nos ha llevado, por ejemplo, a tener que instalar para muchos temas que deberían estar estratégicamente resueltos en una política como esta, tener que avanzar en instrumentos particulares. O sea, hubo que hacer una ley de humedales urbanos, parece que hay que hacer una ley de costa, pasado mañana va a haber que hacer una ley de montaña, después una ley para proteger la yareta, y podemos seguir enumerando cosas que necesitan protección en razón de la forma en que estamos funcionando, aún con una política de ordenamiento territorial instalada, digamos. Por eso es que digo yo que tendremos que perfeccionarla, porque se va a requerir mucho más que simplemente tener la política tal como fue formulada. Y se va a requerir un cambio, una reingeniería del conjunto del Estado, incluyendo el Estado en su representación regional y local. Ya le hace gobiernos regionales y municipalidades, consejos y alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la tarea más compleja para enfrentar la planificación territorial, digamos. Tenemos que readecuar esto y, como digo, en el largo plazo instalar una mirada distinta. No es sencillo, ¿ya? Los que trabajan en proyectos o en el diseño de instrumentos territoriales saben que es más fácil encontrar rivales de la iniciativa, es decir, gente que está muy involucrada, actores que están muy involucrados ya en el asunto, pero que sin embargo tienen un bajísimo grado de aceptación, digamos. Y si esto es bueno y ha sido bueno para organizar a la ciudadanía, cuando a lo que hay que oponerse es a una intervención que va a degradar el medio ambiente, es muy malo cuando lo que hay que construir es consensos para conseguir el mayor número posible de, por ejemplo, promotores de un instrumento de ordenamiento territorial. O sea, si no logramos tener más promotores que rivales de un PROT en una determinada región, vamos a estar en un problema. Y claro, uno no se sorprendería que algunas asociaciones, digamos, ligadas a la cuestión inmobiliaria, sean rivales de una iniciativa que busca ordenar la transformación del espacio y conseguir mejores territorios. Pero más allá de la posición relativa de cada quien en función de los intereses que pueden estar representados en una conversación, cuando digo que tenemos que cambiar la visión, estoy diciendo que todos, incluyendo los que representan intereses inmobiliarios, tenemos que acercarnos a una visión distinta a la actual, porque la visión actual es la que nos tiene sumidos en una dificultad tan estructural como que se esté hablando de disparidades territoriales casi no eliminables. Por supuesto que nunca vamos a llegar a la homogeneidad que aparecía en el dibujo a propósito del país plano de Jacques Brel, pero sí tenemos que aspirar a reducir las disparidades a un punto en donde estas efectivamente no afecten de la manera en que lo están haciendo la calidad de vida y las posibilidades de vida de las personas. No podemos dejar de preguntarnos, menos cuando estamos discutiendo en el plano de un doctorado, digamos, en el ámbito de lo que representa un doctorado en estos temas, no podemos dejar de preguntarnos ¿para qué queremos hacer planificación territorial? ¿Ya? Luego nos preguntaremos ¿para quién? Y esto es porque, como muchos sostienen, y a veces incluido yo también, en realidad, en muchos casos, lo territorial está ordenado. Lo que pasa es que está ordenado sobre la base de criterios que no compartimos. O sea, a mí no me sirve un orden que sea el más razonable que podamos obtener, pero exclusivamente ligado a cuestiones de rentabilidad. O sea, yo como geógrafo, por supuesto que voy a estar en desacuerdo cuando, claro, la rentabilidad de la operación está asegurada, pero el resultado final es una zona de sacrificio. No puedo estar de acuerdo con ello. Entonces, ¿no será que tenemos que poner de contrapeso a las decisiones tan marcadas por ejemplo, el criterio de rentabilidad, otras que provienen
justamente desde nuestro mundo, digamos, desde los análisis, desde los estudios territoriales. Y hay cuestiones allí. Fernando Peña ha sido un campeón en la propuesta de otros métodos para mejorar las decisiones, digamos. Entonces, la capacidad de carga y hay otras herramientas que deberían estar allí para decir, no sabe qué, pero puede ser súper rentable lo que está proponiendo, pero como el resultado de mediano y largo plazo va a ser negativo, en realidad necesitamos tomar la decisión sobre una base distinta. No sirve que lo que vas a invertir, incluso como Estado, tenga un nivel de rentabilidad social, en ese caso, elevado, si el resultado final es que hay una pérdida en las condiciones de vida de las personas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué planificación territorial? Para ajustar las formas de ocupación del suelo a las condiciones geográficas, claro, eso me encanta, por supuesto. Para disminuir los conflictos entre distintos usos, también me gusta mucho. Para asegurar la conservación del medio ambiente, por supuesto. Para asegurar la protección de la biodiversidad, evidentemente. Para mejorar la accesibilidad, claro, también, por supuesto. Para disminuir las disparidades territoriales, todas las anteriores, y muchos de ustedes aquí me podrían agregar en esta lista 4 o 5 más. Entonces, lo que quiero decir es que son muchos los objetivos que pueden estar detrás de una planificación territorial y habrá que buscar la fórmula de que ojalá cuando se diseña un instrumento, al tener un carácter prospectivo, al estar pensando en la evolución futura, podamos dar cuenta de la mayor cantidad posible de desafíos, pero aceptando la idea de que es muy difícil que demos cuenta de todos los desafíos que están presentes. Entonces ahí también habrá que priorizar algunas cosas por sobre otras. A veces será más crítico mejorar la accesibilidad, porque además eso permite no solo acceder a bienes y servicios, sino que también a mercados y mejorar el funcionamiento de ciertos espacios. Pero la accesibilidad no se puede mejorar, por ejemplo, si la infraestructura necesaria no respeta ciertos valores naturales y culturales presentes en el lugar, etcétera. Entonces, la invitación es a formularnos el mayor número de preguntas asociadas a para qué queremos planificar e intentar en la respuesta que demos, ojalá que se pueda dar cuenta del mayor número de estas interrogantes. ¿Para quién? ¿Para el país? ¿Para la región? ¿Para la comuna? ¿Para la localidad? Esta es una cuestión no resuelta. Muchas de las decisiones claves se toman en la lógica país, ¿ya? La carretera costera era un proyecto hermoso, pero para resolver un tema de conectividad y del riesgo que significa que se nos corte la vía principal norte-sur, digamos. Pero en muchos casos la necesidad de conectividad tiene más que ver con conectividad transversal, es decir, desde la costa al interior, que necesariamente o no necesariamente con una conectividad, digamos, de norte a sur costera, digamos. Entonces, cuando hay que discutir una cuestión de esta naturaleza, obviamente adquiere relieve particular la opinión desde la comuna, la opinión desde la región, digamos, la opinión desde la localidad, y menos relieve la opinión a la escala país, que puede ser muy loable, pero es bueno que nos acerquemos a eso que geógrafos y otros especialistas nos recuerdan permanentemente, el tema de la multiescalaridad. O sea, no podemos estar mirando el territorio como si la respuesta para un problema específico siempre viniese desde una sola escala de análisis. Entonces, ahí también hay varias herramientas que pueden estar disponibles para facilitar este análisis multiescala. Obviamente el análisis también tiene que ser multisectorial, porque ya sabemos que la respuesta puede ser óptima desde el punto de vista de la conectividad, pero a lo mejor para lo que la región está pensando, no era esa la conexión que había que asegurar primero. Los habitantes locales, ¿cómo entran en esto? ¿Ya? Es importante que de más en más se perfeccionen los espacios de participación. Yo no sé si la ley de participación ciudadana hoy día tiene un balance muy positivo. De hecho, hay muchos COSOC que ni siquiera están conformados, digamos. Pero, en fin, ahí hay un espacio también que yo creo que se ha abierto muchísimo ahora para que asociaciones ciudadanas de defensa de distintos valores naturales o culturales puedan poner en la mesa de conversación también esos intereses y que no siempre
el para quién se responda desde lo que piensa un grupo inversionista o los promotores inmobiliarios o la gente a los que le gusta extraer recursos naturales. Digamos. Bueno, para los ambientalistas, lo digo aquí porque son un actor fundamental en esto, uno diría hoy día para los territorialistas también, para los conservacionistas, para el sector energético. ¿Por qué pongo esto? Porque entre mis mayores dolores, a propósito de lo que se demoró la política nacional de ordenamiento territorial, es que cuando las regiones empiecen a diseñar estos nuevos PROT, que van a tener reconocimiento legal una vez que esté el reglamento respectivo, se van a encontrar con un plan energético regional que ya está hecho y está formulado y el ministerio ahí, digamos, tuvo la oportunidad de poner su visión desde el sector energético, ¿verdad? Y vaciarla en un plan energético regional. Entonces el PROT va a ser difícil que pueda modificar eso. O sea, por de pronto en las primeras versiones de los nuevos PROT va a tener que incorporar lo que esté planteado en el plan energético regional. En el futuro uno podría esperar que no se puede construir un plan energético regional sin que efectivamente eso se enmarque dentro de lo que ha sido definido en la estrategia regional de desarrollo, suponiendo que está bien hecha, que fue participativa y que todo el mundo la reconoce como el instrumento motriz, ¿ya? O movilizador de la región. Aquí la última siempre es para todas las anteriores y probablemente para un listado de varias otras que los que están aquí compartiendo esta actividad podrían fácilmente agregar. Digamos. Los responsables o el responsable del ordenamiento, el responsable de la planificación territorial en Chile, ¿quién es el responsable a nivel país? Hace apenas unos pocos días, un par de meses o no, un poco más, digamos, tal vez un par de años, no teníamos ninguno. O sea, si había una comisivit de papel, no tenía reconocimiento en una ley orgánica constitucional como lo tiene desde la modificación de enero del 2018. Entonces, hasta enero del 2018, uno le podía poner un guión al nombre de su ministerio y decir que también se ocupaba de cuestiones territoriales, pero no había formalmente un responsable. O sea, esta comisivit, esta comisión interministerial, lo es así con pantalón largo, digamos, desde inicios de enero del 2018, o sea, antes de ayer. ¿Ya? Después podemos discutir las dificultades de que sea una comisión, ¿ah? O las dificultades de que fuese un ministerio, etc. Yo no soy muy amigo de avanzar para cada tema hacia la creación de un ministerio, pero entiendo que a veces en las comisiones también la responsabilidad se diluye. Pero yo no tengo duda que a nivel de las regiones, de cada región, el responsable, desde 1993, cuando se publica el texto refundido, digamos, de la creación de los gobiernos regionales, abril del 93, me puedo equivocar en el mes, son los gobiernos regionales. Ahí dice que tienen que asumir la tarea de un desarrollo armónico de su territorio y hay otra serie, digamos, de especificidades ahí en términos de las funciones, que claro, les costaba en el pasado más asumir que ahora, porque yo no tengo duda que las nuevas autoridades están empujando con muchísimo más energía esta responsabilidad que tienen en la materia. Otros actores institucionales también tienen responsabilidad, aunque a veces no se reconozcan como tales. Yo acabo de nombrar el plan energético regional y probablemente si uno mira lo que dice la ley orgánica del Ministerio de Energía, la palabra territorio apenas aparezca cuando hay que instalar postes. Estoy exagerando, como siempre. Pero quiero decir, en ninguna parte dice que desde el Ministerio de Energía uno ayuda a mejorar el ordenamiento territorial del país o de una región. Entonces, sin embargo, tienen herramientas para qué decir el Ministerio de Obras Públicas y otros. ¿Ah? Entonces, claro, esos actores institucionales que tienen responsabilidad más bien indirecta en la materia, no pueden no ser considerados, sobre todo en este momento, a propósito de la instalación de la política, pero también a propósito de los desafíos de gobernanza que mencioné hace un instante. Y hablando de responsabilidades, lógicamente hay que tratar de mejorar la definición de estas fronteras institucionales, porque esa frontera entre lo que hace uno u otro responsable institucional muchas veces no son nítidas.
ni verticalmente ni horizontalmente. Por ejemplo, cómo se relacionan los PLADECOs con la estrategia regional de desarrollo es un tema que en el caso de la región de los lagos, donde estamos ayudando ahí al GORE a su estrategia del 2030, no ha estado fácil, ¿ya? Y esto a pesar de que a veces el propio gobierno regional puede apalancar recursos para actualizar PLADECOs. Sin embargo, no es tan sencillo, digamos, esa articulación, en este caso, entre niveles, esta articulación vertical, digamos, entre lo regional y lo local. Y esto, entre otras razones, porque el Estado tiene la costumbre sectorial. O sea, si no le cuesta ceder responsabilidades al nivel regional o al nivel local, y porque estas están además repartidas, y a veces bien repartidas, digo, entre las distintas ventanillas sectoriales. Aquí yo me he apropiado de un esquema del texto Ordenación y Planificación Territorial de Pujadas y Sifón, ¿ya? Pero es para simplemente recordar que si bien esta estructura aquí nuestra de Ministerio 1 al Ministerio N se ha traducido normalmente en que nos aproximamos al territorio, ya sea nacional o incluso regional y local, desde ventanillas específicas, la obra pública, la vivienda, el urbanismo, el medio ambiente, etcétera, ¿ya? Incluso en el pasado, cuando existía la CONAMA como comisión antes del ministerio respectivo, claro, uno podía decir ahí hay varios que están mezclados, pero igual como la Comicivit sigue siendo, si es que nos damos el paso a construir una mirada común en esa comisión, sigue siendo una mirada sectorial. Y claro, la buena noticia es que con la instalación de el Estado operando a la escala regional de manera más significativa, a propósito de la elección de nuevas autoridades regionales, esta aproximación territorial que identifican así los autores mencionados, en particular a la escala regional, empieza a tener sentido. Entonces, ¿cómo hacemos el tránsito, el giro, llámenle ustedes como quieran, desde esta aproximación sectorial a lo menos a una mezcla de las dos aproximaciones, esta transversal que se llama acá, y en el largo plazo al predominio de la aproximación transversal por sobre la aproximación territorial? Eso es parte del desafío. Hoy día esto se refleja en, bueno, dos autoridades que conviven difícilmente, no porque el delegado presidencial no tenga sentido. Lo que pasa es que ha sido difícil que el intendente o la intendenta transformado en delegado o delegada presidencial regional entienda que lo que le queda de importancia para regular, y que me parece muy bien que esté en sus manos, es la seguridad interior del Estado. Decidir si un partido de fútbol tiene o no que ser declarado de alto riesgo. Pero no puede seguir, a pesar de que la ley sí se lo permite, o sea, no es un tema legal aquí, en muchos casos no están haciendo ninguna ilegalidad, pero no va a poder seguir metiéndose en los temas de desarrollo regional, esos temas del gobernador. Al revés también vale, o sea, que no se meta ya el gobernador o la gobernadora cuando hay un tema que se asocia, digamos, con la seguridad ciudadana, porque no es su tema. Él está para los temas, yo diría, de mayor profundidad. Entonces, podemos discutir mucho respecto a si tiene o no tiene que haber un delegado presidencial regional. Yo solo digo que el Estado no se puede desentender de la responsabilidad que tiene respecto de la región. Lo que sí tiene que limitar la forma en que de aquí en adelante actúa en esa tarea, ¿ya? Si yo me hago la pregunta con mirada de largo plazo, la cuestión sería cómo respondemos a lo siguiente. ¿Cuántos de los servicios sectoriales deberían transferirse en el futuro, o cuántas de las atribuciones ligadas a los servicios sectoriales deberían transferirse al gobierno regional? Voy a responder diciendo simplemente varias, ¿ya? Ahí hay una tarea gigantesca, porque para pedir esas transferencias, dado que el Estado chileno no se las acordó a los gobernadores antes que llegaran a su puesto, van a tener que realizar estudios, demostrar que el gobierno regional tiene la capacidad y hacer una solicitud que de hecho puede ser rechazada. Entonces hay una tarea gigantesca. Ojalá que esa tarea esté muy anclada en este esquema que yo tengo aquí, que dice, mire, ¿cómo le damos sentido transversal? ¿Ya? ¿Cómo hacemos operativo esto de tener ahora una política de ordenamiento del territorio que se articula con la política urbana y la rural? ¿Ya? Y cómo esas tres políticas
bajo el alero de una estrategia nacional de desarrollo que no existe, le da sentido a las políticas y planes nacionales y sectoriales que operan en el territorio de Chile, incluyendo los planes de infraestructura y los planes energéticos. La primera dificultad es que la Estrategia Nacional de Desarrollo no existe. Uno la tiene que deducir a veces de los programas que se postulan a las elecciones nacionales, digamos. Si miramos la que viene el domingo, hay uno o dos que diríamos estarían mejor armaditos como propuesta, como programa, pero en general cuesta deducir de esos programas cuál es la mirada estratégica que se tiene sobre el país, digamos. Sobre todo incluyendo aspectos territoriales, ambientales y otros. Entonces, aquí hay algo que tenemos todavía pendiente, es que dejamos de tener esta mirada estratégica hace rato. La última vez era Humberto Vega, economista, intentando instalarla desde lo que en ese momento era el Ministerio de Planificación, ¿ya? Y ahí se nos desapareció, nadie lo está haciendo, cada quien lo hace para sí, para su ministerio sectorial. Mi plan de infraestructura al 2030 o al 2050, etcétera. Ya, mi plan energético, etcétera. Pero, ¿y cuál es el plan del país? ¿Qué es lo que queremos en materia territorial a 20, 50 o 100 años? No, eso habría que bucearlo en otros documentos. Pero ¿cómo? Si la región la tiene, uno puede estar de acuerdo o no en la calidad de alguna de las estrategias, unas son buenas, otras son menos buenas, pero está ahí. Está allí y eso le va a dar sentido ahora que tenemos autoridades con respaldo popular, le va a dar sentido a lo que allí está definido. Y perfeccionaremos el instrumento todo lo que haya que perfeccionarlo, pero existe, está declarado allí, incluso a nivel comunal en los PLADECO. Yo sé que hay PLADECO que se hacen mecánicamente, que hay consultoras especializadas en hacer PLADECO y que muchas veces, incluso para la autoridad comunal, puede no ser muy cómodo, entonces se hace porque es una obligación. Pero en la medida que nuestro PLADECO está bien hecho, ahí está lo que la comuna quiere. Entonces, si la comuna lo define bien, la conversación con el nivel regional, a propósito de la actualización de una estrategia, va a ser mucho más fácil. O sea, uno va a nutrir la estrategia desde abajo, tomando lo que está dicho en los planes de desarrollo comunal, y al revés, digamos, si uno tiene que desarrollar o actualizar su plan de desarrollo comunal, debería encontrar refugio en este paraguas, o en este verdadero paraguas que debería ser para aquello la estrategia regional de desarrollo. Entonces, ¿cómo perfeccionamos este esquemita aquí? Es uno de los desafíos mayores que tenemos. ¿Cómo se articulan, por ejemplo, instrumentos que se aplican en la lógica urbana, pero a nivel comunal, con instrumentos que se aplican a veces también en la lógica urbana, pero a nivel regional? ¿Cómo va a resolver el gobernador Orrego el lío que tiene? Porque el PROT dice que se aplica en aquellas zonas en donde no están regidas por la legislación urbanística, y él tiene un PRMS que cubre toda la región. O sea, una interpretación rápida sería: no puede tener PROT, porque toda su región está cubierta por la planificación de carácter urbano. Pero habría que recordar que tiene un PRMS como lo tiene, porque antes no había Política Nacional de Ordenamiento Territorial ni PROT. Entonces, ¿no será que ahí también hay que hacer un ajuste en las responsabilidades y en el alcance de los instrumentos? Por supuesto que la respuesta es sí. Pero bueno, dejemos ahí al gobernador que vea cómo lo resuelve. Le resultó más fácil meterse de vuelta a modificar el PRMS a propósito de la falla San Ramón, que lo que le va a resultar resolver el tema de si puede o no puede tener un PROT, dado que tiene toda su región cubierta por un instrumento urbanístico, como dice graciosamente la ley. Y claro, hoy día en la mañana yo estaba cerrando un curso de planificación territorial en el pregrado de geografía, y un estudiante me preguntó si qué instrumentos yo consideraba que hacían falta. Y yo le contesté que sobran instrumentos. Y yo estaba pensando en una lista de instrumentos, pero claro, lo que le respondí es que en muchos casos hace falta asociar instrumentos que han sido definidos en distinta línea con criterios comunes, ¿ya? Y en particular darle sentido a los instrumentos que maneja el gobierno regional, en particular la ARD, el PROT, su responsabilidad de aprobar los instrumentos urbanos, ¿ya? Su responsabilidad de incluir en el PROT la zonificación costera, que se maneja desde otra lógica, como sabemos. O sea, es decir, ahí hay una tarea de gobernanza para el gobierno regional que la tiene ya enfrente. Sobre la Comisivit, simplemente decir que
el desafío aquí para hacer mejor planificación territorial es construir una visión sobre territorio común a estos 12 ministerios. En parte está construida desde el momento que se aprueba la política, pero eso hay que bajarlo a los instrumentos respectivos, digamos. Estas 3 políticas, ya hablé del carácter virtuoso, pero si me apuran a mí aquí, porque se me está yendo además el tiempo, yo diría que dejemos de jugar con un consejo consultivo urbano, uno rural. Hay una amiga mía que preside el Consejo Consultivo para la Política de Desarrollo Rural, la Pilar Cerecea, ¿ya? Pero si estamos diciendo que estas 3 políticas se conjugan en esta comisión que tiene que velar por todos esos temas y en lo territorial es lo que prima, y bajo aquello debería estar lo urbano y lo rural como una derivada, pero entonces armemos un solo consejo consultivo. Bueno, ahí lo dejo. La PENOT, publicada ahí el 5 de julio, dice que lo que busca es orientar las acciones del desarrollo en un territorio armónico, integrado, seguro, resiliente e inclusivo. En esa primera frase está casi todo lo que hemos dicho aquí, que es un desafío. El tema es con qué instrumentos y cómo y para quién, ¿ya? Y ahí la tarea empieza ahora. No termina con la publicación de la PENOT, empieza con la publicación de la PENOT, digamos. Cuyo objetivo general dice direccionar estratégicamente el ordenamiento del territorio. Antes de hacer esta nueva dirección estratégica para el ordenamiento territorial, hay varias preguntas grandes que se asocian a cómo nos estamos viendo como país de aquí a 20, 30, 50 o 100 años. Digamos. No voy a entrar en la especificidad de cómo quedó la política, pero solo les comento que los 8 ejes estratégicos quedaron reducidos a 5 y que el eje estratégico que para la propuesta anterior era tan clave, que se relaciona con la propiedad fiscal, quedó subsumido como objetivo en alguno de estos 5 ejes. Entonces, cuando después se dice, no, es que el Estado no tiene herramienta y la mirada de la superficie de la región de Aysén es fiscal, no me digan que el Estado no tiene herramienta, ¿verdad? Esta imagen yo ya la había mostrado, pero lo que quiero decir aquí es que el desafío que ha instalado aquí, ¿cómo articulamos todo esto? Esto puede ser una ensalada rusa de mezcla que si no tiene los aditivos correctos, la sal precisa, ya el aceite de oliva de buena calidad, no va a resultar. ¿Ya? Ahí hay que trabajar para esto y, claro, esto por ejemplo se perdió en la nueva PENOT. La búsqueda de consolidar un sistema integrado y descentralizado para la toma de decisiones, eso está más anclado hoy día en la discusión constituyente que en la derivada de la publicación de la PENOT. Agenda de descentralización y fortalecimiento intersectorial en proceso, no se sabe nada. Yo no sé que alguno de los ministerios sectoriales esté preguntándose cómo acondiciona su visión o sus instrumentos a propósito de la publicación de la PENOT. Articulación institucional del Estado en términos decisionales en sus diferentes niveles. Aquí hay algo que está ocurriendo más bien por la elección de las nuevas autoridades que por razón de publicación de la PENOT. Y el desarrollo de una agenda progresiva gradual de ajuste de la estructura normativa, legal e institucional es la gran tarea que hay que armar y construir, digamos. Con la PENOT tal como está, inclusive. Ahora, con la PENOT mejorada con mayor razón. Termino, me quedan 2 láminas a modo de conclusión. Y entre estas 2 láminas, si uno las compara las dos, aparece la razón de por qué le llamé encrucijada o por qué puse el concepto de encrucijada en el título de esta charla. Yo creo que hay avances importantes. Yo creo que se mejoró el mapa de las responsabilidades institucionales. Hoy día está más claro el asunto y en particular con autoridades elegidas en la región está mucho más claro todavía para la escala regional. Ya tenemos esta triada virtuosa de políticas que ya mencioné. Ya estamos en una etapa decisiva para la consolidación de los gobiernos regionales por la elección directa de las autoridades, por la publicación de la PENOT y lo estaremos todavía más cuando se publique el reglamento de los PROT. La posibilidad de construir una o más áreas metropolitanas en una región que contenga ese tipo de espacio, ahí se puede resolver el tema de Temuco, Padre Las Casas. ¿Ya? En algún momento creamos la comuna, ¿verdad? Pero al crear la comuna, en el fondo ponemos un aglomerado urbano, una metrópoli de tamaño medio, digamos, en la dificultad de que tiene 2 responsables. ¿Ya? Y mientras no se declare la existencia de un área metropolitana, el gobierno regional
de la Araucanía queda limitado para intervenir allí. Puede favorecerse en el sentido de las responsabilidades con esa definición. Hay un punto de inflexión en este proceso que yo creo que hay que entrar en un nuevo trato Estado-región que favorezca una construcción territorial más sustentable. Eso está ocurriendo en la discusión constituyente. Y yo creo que la escala regional reforzada ofrece mejores opciones para dar cuenta de la diversidad geográfica del país. Para esto, ¿qué se requiere? Por eso es que digo, ¿cuál es la encrucijada? ¿Cómo se cruzan nuestros caminos, estos desafíos de planificación territorial con los desafíos de un doctorado que nace ahora, digamos? Bueno, se requiere más investigación, se requieren más propuestas, hay que poner el territorio en el centro del análisis. ¿Ah? El territorio no es el contenedor de todo lo que hacemos. El territorio es un objeto de intervención. Entonces, saltar, digo yo, definitivamente desde el sector al territorio. ¿Ya? La preocupación no puede ser la infraestructura. La preocupación es el territorio y después miramos con qué infraestructura. ¿Ya? Potenciar instrumentos existentes, yo creo que la RD y el PROT van a salir potenciados de este proceso para que le den coherencia o mayor coherencia a los otros instrumentos, a esto que yo denominé instrumentos indirectos. Ya, el avance en la protección de espacios de interés natural y cultural, o sea, el PROT va a permitir allí, tiene que haber una macrozonificación y eso puede permitir allí declarar al menos ya el interés por cierto tipo de espacios que protejan, aquí yo estoy rescatando un concepto absolutamente abandonado por la geografía, digamos, pero que yo creo que se revitaliza cuando en las conversaciones de la constituyente te hablan del buen vivir. Que de alguna manera potencia y proteja los modos de vida y en grueso, digamos, el geopatrimonio, es decir, cuestiones que son muy relevantes desde el punto de vista cultural y también natural. Y yo creo que se requiere propuestas para consensuar criterios que permitan reservar, asignar espacios a proyectos estratégicos, incluidos esos que nadie quiere. Ninguna comuna en Chiloé se quiere hacer cargo de la basura de aquí en adelante, pero alguien la va a tener que recibir, o en el continente, pero bueno, vamos a tener que modificar ahí el tema de dónde y cómo se traslada y etcétera. No voy a hacer mención a las dificultades de trasladar basura, pero los que viven por Tiltil saben. Y hay que buscar fórmulas para disminuir y para evitar, si es posible, los conflictos entre usos, pero sobre todo y también entre estos usos y las condiciones geográficas de base. La vocación natural o, como le gusta decir a Fernando Peña, la capacidad de carga, un espacio, etc. Hay una tarea gigantesca. Y para resolver esta encrucijada que está planteada aquí en estas dos láminas y que yo creo que enfrentamos como país, por supuesto que la creación de un doctorado en planificación territorial y sustentabilidad en una de nuestras universidades regionales, estoy leyendo aquí, en una de nuestras universidades regionales con más experiencia en estos temas, y esto lo digo con conocimiento de causa y no me estoy tratando de hacer el simpático como ustedes, nómbrenme una que haya hecho más estudios territoriales que el laboratorio que dirige Fernando. No hay. Hay. En algunos casos en el norte hay énfasis en la economía regional, pero esta es la universidad regional que está en este tema. Entonces, la creación de este doctorado en esta universidad, con este equipo, ya me parece una excelente noticia y sobre todo lo es porque aquí yo me permití citar lo que está en el material de difusión, propone a sus futuros doctores y doctoras trabajar en un espacio de reflexión, inclusión y capacidad crítica para aportar en el contexto de las transformaciones futuras que el país y el mundo requiere llevar adelante en pos de disminuir las desigualdades socioespaciales y ambientales. Yo le habría agregado ahí, aunque redunde, y territoriales. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Federico, por la presentación, también por las palabras respecto a la creación e implementación de este nuevo doctorado en nuestra institución. Tenemos ahí a colegas como Daniel, Jimmy, Miguel, Jorge, si quisieran participar con alguna consulta, comentario, queda abierta
la palabra. También veo que hay estudiantes de nuestros programas de magíster, algunos que también están en proceso de postulación, así que se abre la sesión, digamos, para que ustedes puedan también plantear sus comentarios o dudas. Tenemos unos minutos para poder interactuar y reflexionar sobre estos temas que nos planteaba Federico en su presentación. Si alguno quisiera hacer uso de la palabra, ¿alguna consulta? Fernando, estamos entre iniciados, así que a lo mejor esa es la razón de por qué no haya consulta, digamos. Ya, pues, aquí la puede decir ahí, como acá, me gusta. Usted tiene una pregunta. Hola, Federico, muchas gracias por la exposición. Pregunto por acá porque si no se acoplan los audios. ¿Catherine? Sí, Catherine, estoy con mascarilla. Hola. Hola, un gusto, un gusto. Hola, un gusto. Bueno, muchas gracias por la exposición, estuvo súper interesante en relación a todos los temas que planteas. Y bueno, yo tengo una consulta en relación principalmente a lo último que tú decías, que si no te puedes explayar un poco más, es como en un ordenamiento territorial ideal. Bueno, que bajo mi estudio, igual que realicé con el doctorado, es cómo podemos entonces, con el ordenamiento territorial ideal, cómo evitar o cómo podemos negociar, no sé cuál es la palabra ahí, los conflictos de uso en el ámbito rural. ¿Cómo se puede realizar eso? Porque hoy en día lo vemos que ha habido distintas repercusiones, más sobre todo acá en la macrozona sur estamos teniendo el tema de los usos forestales, con el uso turístico, con distintas actividades económicas. Entonces, ¿cómo podemos, de acuerdo a tu experiencia, cómo podemos ver esos tipos de temáticas y de problemas que estamos viendo principalmente en esta zona, en estos territorios? Gracias, Catherine. Casi me veo tentado de decir que no existe el ordenamiento ideal, digamos, porque me voy de vuelta a las láminas de para qué y para quién, ¿ya? Entonces, sé que dado la naturaleza de esta conversación y los que están en esta sala, probablemente sí tenemos una respuesta en el sentido de que tiene que ser un ordenamiento que garantice que nosotros pongamos en un equilibrio, en un mayor equilibrio, justamente el funcionamiento de nuestra geografía. Digamos, yo quiero englobar allí en lo que denomino las condiciones geográficas de base, el hecho de que hay espacios que tienen en sí mismo un valor que es necesario preservar, digamos, ¿ya? Y que allí donde hay límites para transformar, incluso esa transformación tiene que hacerse con unos niveles de exigencia que nuestro modelo dejó de lado. O sea, no es que tú no puedas hacer nada, pero lo que hagas lo tienes que hacer, digamos, dentro de una suerte de acuerdo social. ¿Ya? No tenemos que olvidar nunca que el ordenamiento del territorio es un fin social, es algo que acordamos entre todos. Es verdad que a lo mejor lo que acordemos, ya, para que estén todos de acuerdo, va a tener a veces la fragilidad que se le atribuye a las declaraciones de Naciones Unidas, digamos. O a la declaración de la COP a propósito de la que acaba de terminar, que en realidad son más livianas porque si le ponen más profundidad hay unos que no la van a firmar, ¿ya? Pero si uno consiguiera al menos un piso mínimo en el que estemos de acuerdo todos, ¿ya? Efectivamente no solo aquello se va a transformar en reglas del juego claras, sobre todo para los que siempre reclaman que necesitan la certeza jurídica y etcétera, y que si le ponen exigencias nuevas, en realidad que no respeten los derechos de agua que yo ya tengo, me están debilitando la certeza jurídica y todo ese discursito bien manipulado y repetido, digamos, que tienen los que creen que planificar mejor les puede dañar, en vez de entender que planificar mejor les puede beneficiar muchísimo si ellos se suman, digamos, a estos acuerdos básicos que debería tener una propuesta de planificación y ordenamiento que cumpla con esta condición de ser un desafío de carácter social, digamos, que nos involucre a todos. Yo creo que, y por eso que la tentación era responder que no existe el ordenamiento ideal, digamos, yo creo que lo que hay que hacer es tener la capacidad que ustedes han desarrollado ahí en el laboratorio y que
los que trabajan en geografía también tienen bien desarrollado, que es hacer diferencias. Si un espacio, ya dijimos, no es una mesa, entonces habrá cuestiones, o habrá, perdón, zonas que son mucho más sensibles y en donde el desafío en un esquema de ordenamiento sea preservar o mantener o mejorar incluso el funcionamiento de algún aspecto del sistema natural. ¿Para qué decir si eso se liga con el agua, verdad? Y en otros lados a lo mejor sí se pueden instalar actividades que debidamente reguladas puedan moverse en un rango que no signifique la destrucción de ese espacio, ni del punto de vista físico-natural, ni del punto de vista cultural y social. Entonces, lo que quiero decir es que precisamente la planificación territorial tiene el mérito de permitirte esas diferencias entre una zona y otra, ¿ya? A veces uno puede establecer la contigüidad de espacios en función de el aspecto principal, y entonces uno podría tener ahí un polígono, para usar la expresión que les gusta a los que trabajan, digamos, usando herramientas o geoherramientas, un polígono en donde la opción tiene que ser A o B. Ahora, eso no es distinto que lo que teóricamente se supone que contiene un plan regulador. O sea, si cuando yo hago polígono en el espacio urbano y digo, mira, aquí las restricciones son la altura, la rasante, la densidad, lo que estoy haciendo son opciones, ¿ya? Y la planificación en el espacio rural, si bien cambia de escala, también debería apuntar a opciones. Es decir, en este polígono en particular, el tema es la conservación, en este otro polígono probablemente puede ser la transformación regulada, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la respuesta va por el lado de las herramientas que desde la geografía y otras disciplinas se pueden poner al servicio de ser capaz de hacer esta diferenciación inicial que nos permita tener propuestas de ordenamiento muy ajustadas a esas exigencias de preservación y conservación del funcionamiento de los sistemas naturales, pero también a la exigencia de respeto y de potenciar, digamos, elementos que vienen desde el mundo de lo cultural y lo social. Me saqué, yo creo, el pillo, como dicen los jugadores de pool, pero es eso. Pero es eso, o sea, no hay otra, es eso, ¿ya? Y por eso que la herramienta no puede no estar. Porque entonces, ¿con qué vamos a hacer esa diferencia? ¿Por qué estamos donde estamos? Porque para efectos de meter solo el cálculo de rentabilidad, el territorio sí es aquella mesa que yo mostré. Entonces yo digo, a ver, si me pongo en esta localización, ¿cuáles son mis niveles de rentabilidad para la inversión que quiero meter allí? Si son suficientes, y además el predio es mío, y consigo todos los permisos que hay que conseguir, le doy para adelante. Pero ¿qué pasa cuando, no sé, Catherine Hermosilla, asesora en el futuro de un gobierno regional súper movilizado en esto, le dice al gobierno regional, ¿sabe qué? Está súper bonita la inversión, se genera empleo y todo, pero habría que correrla a 40 kilómetros, porque en 40 kilómetros, aguas abajo, se reduce la mitad de los impactos negativos, y esa mitad que queda vigente como impacto se puede compensar, disminuir o reducir. Esa es la negociación, pero en Chile nunca hemos discutido las localizaciones, o sea, la localización la pone el dueño del proyecto. Fíjate que hay una discusión sobre un hospital en el caso de la región metropolitana, ¿ya? Y entonces había ya dos opciones, pero alguien dijo, no, predio rural, y no importa, le cambiamos el destino y lo vamos a incorporar y le cambiamos el destino en el plan, en el PRMS, para que pueda entrar el hospital. Oye, pero si lo que se definió como destino tenía una lógica, entonces no es que porque yo necesito hacer un hospital vengo y le cambio el uso, porque eso es reforzar lo que ocurría hasta hace poco y todavía ocurre en planificación urbana, que es, tengo esta actividad y no cabe acá porque ese uso no está permitido. Bueno, plan seccional y lo modificamos nomás, pues sí, influiré con el alcalde y el consejo y lo cambiamos. No, pues sí, de lo que estamos hablando es de poner la geografía arriba de la mesa, la geografía en primer lugar, y a partir de eso despleguemos la conversación. Entonces, si eso es así, la pregunta era, ¿en qué lugar específico de la zona norte de Santiago ese hospital puede potenciar el desarrollo futuro de la ciudad, la mejora de la calidad de vida de la gente y el acceso de las personas a la salud? Y ese no era el predio de Mañalich. Perdón, no puedo pronunciar marca porque como hay campaña el domingo, como hay gente que está candidata a senadora el domingo, pero ese no era el predio de Mañalich. Ese es otro predio.
Y por definición, para alguien que está en planificación, debería ser un predio donde sí hay la posibilidad de instalar ese uso en lo que ya ha sido definido como zona de expansión urbana. Entonces, tenemos que cambiar ese orden de intervención y la respuesta a la pregunta viene derivada, es decir, aquella planificación o aquel orden territorial que nos permita mejorar en promedio el modo de vida, digamos, el buen vivir de todos. ¿Ya? Eso no es fácil, es tremendamente difícil, bueno, pero por eso es que un doctorado dura 4 años. Y por eso que hay que meterle cuento y dura 4 años y a veces un poquito más. ¿Ya? Y por eso es que el doctorado termina siendo un aporte. Porque aquí, y a diferencia del pasado, cuando don Sergio Boisier, a quien le hago un homenaje, decía planificación regional con información limitada. ¿O qué hacer con la planificación regional antes de la medianoche? Se estaba refiriendo a un momento dado del pasado donde era muy difícil meter datos duros a una decisión tan importante como la de cómo ordenar o qué ordenar o para quién ordenar. Digamos, hoy día eso se hace con bastante más facilidad por el desarrollo tecnológico, por la disponibilidad de información, por la ley de transparencia. Hay un montón de cosas que nos van a permitir hacernos las preguntas correctas y entregar muchas veces más de una opción posible como respuesta. Y para eso el doctorado. Gracias, Federico. Tenemos ahí una consulta por parte de Romina. Adelante, Romina. Gracias. Sí, yo les quería preguntar su opinión un poco en relación a si es que los planos regionales son la escala más idónea para poder hacer la planificación y el ordenamiento, pensando un poco que justamente en lo que mencionabas delante de las condiciones geográficas de base y que muchas veces quizá a nivel de cuenca la planificación es mucho más práctica dada las implicancias que ello tiene. Entonces era un poco, y también un poco cómo conversa eso con otros elementos de la planificación que tienen un carácter más bien extrarregional o que puede atravesar distintas regiones, pero tampoco alcanza un nivel nacional. Entonces ahí un poco mi pregunta era en función de un poco cuál es su opinión respecto a si el PROT y esta escala regional será la escala más idónea para poder pensar en ordenar y planificar el territorio, o si puede haber otra escala que sea mucho más práctica para los fines que se está buscando. Sí, gracias Romina por la pregunta. Es súper interesante porque nos lleva de vuelta de cabeza al tema de la escala y de la interescalabilidad. ¿Ya? Yo tendería aquí a responder como regionalista que me considero que la escala regional es la más adecuada. ¿Ya? Y en realidad estoy poniendo en mi cabeza en una balanza el tipo de problema, el tipo de conflicto, y hay muchísimos de los problemas de los denominados hoy día conflictos territoriales, conflictos ambientales, que parece ser que la escala regional es la más adecuada para intentar resolverlo, ¿ya? Sin embargo, eso, y para volver a la pregunta anterior también y a la respuesta a la pregunta anterior, eso no resuelve estas diferencias que van a aparecer de todas maneras. Entonces, yo digo, mira, la escala regional tiene un montón de ventajas. Hoy día tiene una ventaja adicional. Tiene autoridades elegidas, tiene equipos técnicos, tiene recursos, etcétera, ¿ya? Pero claro, no es la única escala. Voy a seguir llorando. Fernando, ¿me da permiso para llorar? Sí, gracias. La PENOT, que no fue, tenía un capítulo específico respecto de los problemas que superan a la región, que hay muchos. A veces no cubren a toda la región A ni a toda la región B, pero están justo en la frontera entre la región A y la región B. Entonces, ¿cómo los trabajo? Si la región A no puede invertir en la B ni al revés tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajo? ¿Cómo llevo un acuerdo que, por ejemplo, potencie la respuesta desde la región A y la respuesta desde la región B? Generalmente al producirse ese quiebre por razones político-administrativas, a veces no va a ser posible hacer ni en A ni en B lo que se requiere para que la solución de ese problema que es común, que es suprarregional o interregional si quiere, se resuelva. Entonces, ahí hay una falencia de la política tal como quedó, pero ese dispositivo que estaba en la original permitía resolver esa dificultad en particular. Ahora, el análisis de cuenca, yo creo que puede estar ahí. Yo siempre digo que para planificación territorial todas las herramientas sirven, ¿ya? Y el análisis de cuenca tal como lo conocemos, como lo trabajó por años Duroyani desde la CEPAL, es una herramienta súper útil. O sea, ¿cómo no va a hacerlo si
el análisis de cuenca te lleva a tratar de entender un espacio en función de cómo circula el agua. Debe haber pocos elementos más unificadores y representativos de cómo funciona un espacio que es la forma en que circula, digamos, el agua cuando circula, ¿ya? Que eso es un problema para pasado mañana cuando deje de circular. Entonces, yo creo que el análisis de cuenca puede estar al servicio de la planificación territorial también, digo. Claro, tiene las desventajas, y eso lo vivimos recién en una conversación lunes y martes en Los Lagos, que los territorios estratégicos que definió la estrategia anterior en la región de Los Lagos tienen una división que está ligada a veces a líneas de altas cumbres, a un valle u otro, etcétera, y es súper difícil después ya tener indicadores, tener acciones y tener control y seguimiento sobre unos espacios que no corresponden a la división político-administrativa, ¿ya? Entonces, si hay una manera de superar esa dificultad, uno puede poner al servicio de operaciones de planificación territorial el análisis de cuenca, por supuesto, ¿ya? Lo que no vamos a poder hacer, ¿ya?, es darle profundidad a intervenciones desde la lógica de cuencas como hay en otras experiencias mundiales, porque efectivamente estamos con problemas para consolidar los GORES. Imagínense si a alguien se le ocurriera armar una especie de administración de cuencas o por cuencas en Chile. ¿Ya? Además, con los niveles de pobreza que tienen algunas comunas que se van a ver involucradas en una única cuenca, y todas dependen del Fondo Común Municipal, o sea, capacidad de reacción como para nutrir lo que son las agencias de cuenca en algunos países de Europa. Esa capacidad de reacción va a estar tan limitada para la agencia de cuencas que en realidad significaría en la práctica una estructura administrativa más sin posibilidades reales de intervención. Entonces, y lo otro es que hay que tener en consideración que la división político-administrativa a veces se pasa por encima indicaciones muy nítidas de la naturaleza respecto de dónde debería estar el límite. Entonces, tenemos gente que tiene que ir a servirse a una comuna que le queda extremadamente lejos porque no puede cruzar por sobre la cordillera. Estoy inventando algún caso que alguna vez me tocó ver en Aysén, cuando en realidad lo que habría que hacer es adaptar, digamos, la división político-administrativa para que esa gente pueda acceder al polo urbano más cercano que tiene, ¿ya? Entonces, pero me parece súper valioso que usted lo mencione, porque el criterio de cuencas puede ser uno de los criterios a incorporar cuando de lo que se trata es de velar por las condiciones o mantener o cuidar las condiciones geográficas de base. Así que no hay que dejarlo de lado, hay que tratar de incorporarlo de la mejor manera que se pueda, aunque estamos muy lejos de tener agencias de cuenca o alguna forma de intervención específica con esa lógica. Por lo demás, los ríos chilenos son todos torrentosos, entonces todo el control de crecida que tienen en Alemania, que tienen en Francia, que tienen en España, no nos va a funcionar mucho porque el aviso aquí te llega con unas poquitas horas, si es que no minutos, y cuesta muchísimo o costaría muchísimo esa parte de la tarea de las agencias de cuenca, administrarla debidamente, digamos. Lo que tenemos que hacer es no ocupar los lechos mayores de los ríos y dejar que esto escurra naturalmente cuando venga la crecida. Pero eso de vuelta es planificación territorial, ¿ya? Gracias por la pregunta, súper interesante. Federico, consultar si, ¿cómo ves las estrategias regionales en este nuevo escenario de gobernanza regional, y en este nuevo escenario también de que el PROT sería este instrumento, ¿cierto?, que va a vincularse, a espacializar lo de la estrategia? ¿Qué elemento uno pudiera entonces pensar en la estrategia para que tenga un mejor vínculo con este proceso siguiente, que son los planes regionales de ordenamiento territorial? Mira, en el caso nuestro, en el trabajo que estamos haciendo ahí en la región de los lagos, a nosotros nos tocó además de lleno el cambio. O sea, empezamos la estrategia con un intendente que después se fue porque quería ser constituyente, cosa que consiguió. Ya nos entendimos, en realidad nunca nos entendimos, que no lo vimos, ya con un intendente que lo sustituyó un ratito, y después vino el gobernador Vallespín, ¿ya? Entonces, claro, se facilitó mucho allí el hecho de que el gobernador Vallespín sea de formación geógrafo y que además tenga profundo conocimiento de cómo opera y cuáles son los desafíos desde ese punto específico de la administración pública chilena actual, digamos, ¿eh? El rol del gobernador. Entonces, el gobernador Vallespín ahí dijo: mira, este es mi programa, este es el programa que la gente aprobó,
yo quiero que me hagan el cruce entre esto que yo propuse y por lo que fui elegido, ¿ya? Y los elementos que ustedes consideran clave en la estrategia. Y en ese cruce, ya, para fortuna nuestra, porque si no habríamos estado en problemas, ¿verdad? Hay un cruce muy significativo, o sea, casi todos los temas ya que aparecen priorizados en el programa de la nueva autoridad regional tienen espacio y tienen reflejo en lo que se venía trabajando en la estrategia, ¿ya? Entonces, ahí se nos generó un segundo punto que comento porque es interesante. Bueno, si es así, ¿en cuáles de esos yo tengo que pedir transferencia de competencia? Y en ese lío estamos metidos ahora, entre otras cosas, porque voluntariamente aceptamos marcarle en la estrategia regional que se está construyendo las acciones específicas que implicarían transferencia de competencia, pero nosotros no le vamos a resolver ya con mayor profundidad eso, no solo porque no están los términos de referencia, sino que porque se necesita algunos estudios específicos para eso. Entonces, pero vamos a cumplir el compromiso de señalarle acciones que son importantes para la estrategia que se está definiendo, que calzan con su programa, ¿ya? Y que además algunas, para no decir la mayoría, requieren transferencia de competencia. Por tanto, requieren de un estudio requieren de que en ese estudio se demuestre la capacidad del gobierno regional para asumir esas competencias. Entonces yo te diría, Fernando, que en general, por el hecho de que se trata de autoridades elegidas, yo sé que ustedes tienen el único gobernador oficialista de todo el sistema, pero bueno, la vida tiene esas cosas, ¿no? Se trata de autoridades elegidas que ponen sobre la mesa sus prioridades y en la medida que la estrategia sea el instrumento que moviliza esa visión, digamos, y que le da sentido a esa visión, se transforma la estrategia, digamos, en un instrumento con una mayor virtud que en el pasado, porque en el pasado era una estrategia que en el mejor de los casos ya el cabeza de la región interpretaba como una forma de articulación y de algún modo un respaldo para su limitada relación con el centro. Digo limitada porque era designado, ¿verdad? ¿Ya? En este caso, la estrategia tiene que transformarse en un vehículo, porque si no, ¿con qué se enfrenta la autoridad regional a decisiones nacionales que no le convengan a la región según su mirada estratégica y según su instrumento, estrategia regional de desarrollo? Entonces, yo creo que se vuelven mucho más significativas e importantes que en el pasado. Razón, además, por lo que habría que hacerlas todavía mucho mejor, ¿ya? Y la derivada de eso al PROT es clave porque tú sabes, Fernando, y lo hemos hablado varias veces, yo no comparto la idea de que el PROT es la espacialización de la estrategia. No me gusta esa expresión. Lo que yo digo es que el PROT tiene que recoger ya aspectos que están definidos en la estrategia y transformarlos en un desafío territorial, ya en un desafío de ordenamiento territorial. Entonces, si digo que la estrategia se vuelve importante en este esquema con autoridades elegidas, obviamente el PROT se va a volver más importante porque de alguna manera le entrega al gobernador o a la gobernadora una herramienta adicional que hasta hoy día no está, digamos, el propio PROT. Pero adentro del PROT, y esto también lo hemos conversado, la posibilidad de empezar a pronunciarse sobre localizaciones de cosas. ¿Ah? No es nítido que pueda obligar a una actividad económica, pero tampoco es nítido lo contrario. Entonces, abre una ventana con un respaldo mayor para conversar sobre localización de actividades económicas. Tal vez al principio sean solo conversaciones y el momento en que a lo mejor existe una regulación que impida cierto tipo de actividad o que facilite cierto tipo de actividad será en el futuro, pero se abre una conversación con una mesa y sillas para discutir sobre localización. Y en particular, en el tema de los residuos, esa es una mesa y silla que está servida. Es decir, ahí están herramientas que le van a permitir al gobernador resolver el tema de dónde y cómo el manejo de los residuos. Pero además, que hace lo que se decía allí en el PROT, lo hace obligatorio para el conjunto del Estado. Entonces se resuelve en parte esa cosa de gobernanza cuando unos ministerios opinan A y otros opinan B. Eso pasa a propósito de los pronunciamientos
ambientales en muchos casos. Entonces, esa herramienta, la estrategia, sumada al PROT y en este contexto de autoridad elegida, yo creo que ambas se potencian muchísimo y el PROT tiene allí, digamos, un futuro, yo diría, promisorio, por ahora limitado a los residuos y a la articulación con el sector público, pero con unas perspectivas de futuro bien, bien importantes. Bien, estamos en los tiempos que habíamos solicitado a Federico. Agradecer a todos y cada uno de los que han participado en el día de hoy, en especial al doctor Federico Arenas, por su gentileza, consideración y apoyo en este proceso de dar a conocer nuestro nuevo programa de doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad. Desde ya invitarlos a visitar nuestra página web, nuestro medio de difusión, y poder materializar la postulación de algunos de los que ya nos han hecho algunas consultas. Invitarlos a la próxima charla de lanzamiento, que se denomina Escenarios Futuros y Planificación Territorial, Enfoques y Métodos, por parte del doctor Julio Soria, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, España, el próximo jueves 25 de noviembre, en horario de 11:30 a 12:30. Desde ya, Federico, muchas gracias por tu apoyo y a todos por acompañarnos en esta interesante charla y desafiante desde el punto de vista de la encrucijada que significa para la nueva gobernanza territorial. Si quieres despedirte, Federico. Reiterar los agradecimientos a ustedes, es un honor, de verdad, lo digo completamente convencido. Este sería, según mi conteo, que puede estar equivocado, pero el cuarto doctorado en temas de este tipo, digamos, incluyendo el nuestro en geografía. Y yo creo que eso es una potencia importante. No estaban antes, están ahora, en buena hora se completa la oferta en Chile. Eso para muchos facilitará las cosas, obviamente, pero se completa además con una base de docentes y de investigadores que yo creo que hace muy promisoria la creación de este programa. Así que, Fernando, colegas, muchísimo éxito en esto, en lo que podamos apoyar. Allí estaremos y adelante con estos temas que están en el corazón de cómo resolvemos y mejoramos las cosas para el país y para las chilenas y chilenos. Así que muchísimo éxito en esto. Muchas gracias. Que estén bien a todos. Chao, a chao. todas.